Bueno, pues buenas tardes. Vamos a seguir con el tercer sermón de la serie de sermones que estamos dando del capítulo 13 de Juan. Hemos dado 2 sermones y hoy vamos a dar el tercer sermón de esta serie de sermones. Lo primero es saludar a aquellas personas que se conectan a través de nuestra plataforma de radio, Radio Luz a las Naciones, saludarles de todo corazón y espero que lo que en esta tarde vamos a exponer de la palabra de Dios pueda ser también de edificación y de utilidad para sus almas, siempre reconociendo la necesidad que tenemos del Señor y siempre con temor y únicamente encontrando en Él nuestro principio de capacidad. Entonces, en su nombre tratamos de exponer la palabra. Y para los que estamos en esta tarde aquí en La Coruña, buenas tardes. Buenas tardes y iremos al capítulo 13 de Juan, donde estuvimos, y ahí recordaremos algo de lo que ha sido ya el final de nuestro segundo sermón y donde hoy continuaremos un poquitín más en lo que estamos exponiendo. Hemos venido avanzando a través del capítulo 13 de Juan. Como todos sabemos, nos encontramos en el día jueves, el día anterior a la Pascua, el día en el que se sacrificaba evidentemente el Cordero Pascual. Cristo sería ese Cordero Pascual, ese antitipo que cumpliría lo que todos los tipos de todos los corderos que eran sacrificados simbolizaban, representaban a aquel Cordero de Dios que, como bien dijo Juan Bautista, quitaría el pecado del mundo. Quiero corregir algo que en el primer sermón, y es algo que a mí pues también me es importante, primeramente porque creo que es correcto corregir aquello que no decimos como debe de ser. Entonces, yo tengo un poquito de conflicto con la Semana de Pasión. Entonces, cuando leo el primer día de la semana, mi cabeza se va al lunes, tengo mentalidad occidental, ¿sí? Pero sabemos que evidentemente cuando estamos hablando en la Biblia del primer día de la semana, estamos en una semana judía. Entonces el primer día de la semana es el día que viene después del sábado y es el domingo. Entonces Cristo entró en Jerusalén un domingo y Cristo resucitó un domingo. Esa es la semana que conocemos de pasión, que se nos habla de ella en los evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio de Juan, que como hemos dicho toca aspectos que otros evangelistas no tocan en cuanto a lo ocurrido en este aposento alto. O sea, Juan tiene un discurso extenso en cuanto a lo que Jesús enseñó en este aposento alto. Entonces sabemos que Cristo el domingo entró en Jerusalén, el martes y el miércoles, lunes, martes y miércoles estuvo en el templo, el martes volcó las mesas de los cambistas, el miércoles tuvo esa profecía ya en ese atardecer desde el Monte de los Olivos contemplando el templo, el jueves es donde estamos aquí estudiando, el viernes estaba crucificado y el domingo resucitó. Entonces cuando hablamos del primer día de la semana, hablamos del domingo. Él entró en Jerusalén un domingo. Entonces vemos que Cristo estaba a horas de su muerte y por lo tanto lo que Él aquí está enseñando es fundamental, porque Él no podía dejar para el último momento las cosas menos importantes. Y entre esas cosas importantes es como uno de los actos con los que Él comienza en ese tiempo donde Él tiene la cena de la Pascua y la última cena con sus discípulos. Entonces vemos que Él se despoja de su manto, se ciñe una toalla como siervo y lava los pies de los discípulos. De esto hablamos abundantemente en el primer sermón relativo a lo que iba a tipificar en cuanto a lo que Pedro le diría: Señor, evidentemente tú me lavas, y pudimos ver que aquí el Señor nos está enseñando de lo que es la salvación. Él les dijo: todos estáis limpios, pero es necesario lavar los pies, evidentemente como una vida relacionada con la propia comunión con Dios, en lo que cada día el creyente
ensucia sus pies en su contacto con el mundo, en todo lo que, en el conflicto interior que el creyente tiene mientras todavía vive en este cuerpo de carne. Por lo tanto, aprendimos que es necesario lavar nuestros pies, pero siendo lavados por el Señor. Pero ahora estamos en la otra parte de lavar los pies, cuando ya el Señor, variando un poquito su discurso, y nos habla en el versículo 13, donde Él dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ahora vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hemos visto que esto no es una ordenanza, sencillamente aquí Cristo nos está enseñando a servirnos, nos está enseñando a perdonarnos, nos está enseñando a amarnos. Esto tiene que ver en la relación que tenemos entre cristianos, o sea, entre hermanos en la fe, la forma en la que tratamos a nuestros hermanos en la fe. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, el propio ejemplo de Jesucristo es un ejemplo que nosotros debemos de imitar y debemos de seguir, y debe de pesar en nuestros corazones como algo importante. No es algo que Cristo deja a nuestra elección. Él está diciendo: si vosotros me distinguís, si vosotros me llamáis, si vosotros os diferenciáis en el mundo como personas que me tenéis como Maestro y como Señor, entonces debéis de evidenciar esta realidad de vuestra fe en la conducta los unos con los otros. Por lo tanto, vemos que el cristianismo tiene un valor fundamental en el trato que damos a los demás. O sea, es importante entender que en muchos casos, si nos llamamos cristianos y no estamos amando al prójimo, amando a nuestros hermanos, algo está fallando en nuestro cristianismo. Entonces, para Cristo era importante la relación, la interrelación que habría en su cuerpo, en la iglesia, entre sus hijos, entre aquellos que son salvos y que habían sido salvos por medio de su sangre. Por lo tanto, si le llamamos Señor, Él nos ha dejado un ejemplo para que, como Él nos ha hecho, y aquí claramente tenemos que distinguir que nosotros no vamos a salvar a nadie, Él únicamente es nuestro Salvador. Aquí tenemos que distinguir que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, solo lo hizo Él, y que nosotros este ejemplo lo tomamos de lo que Él, en cierta manera, nos está enseñando aquí en este momento, y que si hay un punto donde todo se fundamenta y se evidencia, es en esa muerte que Él sufrió por nosotros en la cruz. O sea, nosotros, por ser esa consecuencia, ese fruto de su aflicción, estamos obligados a que nuestra actitud honre y se asemeje al ejemplo que nuestro Señor nos dejó cuando caminó aquí en esta tierra. Entonces, Él nos deja claro que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabemos estas cosas, bienaventurados somos si las hacemos. Bueno, entonces ahora estamos con un verbo que es el verbo hacer. Hemos visto la importancia de nuestras obras. La forma en la que nos tratamos unos a otros son obras. Y evidentemente estas obras están muy relacionadas con nuestra fe. O sea, las obras manifiestan la realidad, la calidad de nuestra vida espiritual. Cristo enseñó muy claramente que aquellos que no tienen la vida de Dios son hombres que practican el pecado. O sea, sus obras son obras pecaminosas. En la misma manera, aquellos que han sido regenerados, transformados, son personas que practican buenas obras. Jesús, el apóstol Pablo nos enseñó en Efesios 2:10 que hemos sido, después de decirnos que hemos sido salvos por gracia, mediante fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y después dice, para andar en buenas obras.
obras que Él dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos hablando de estas cosas. Cuando nosotros pensamos en qué tipo de obras estamos hablando, pues debemos en nuestro corazón considerar que tus obras, que mis obras van a estar manifestando la calidad de mi cristianismo. Jesús está haciendo mucho hincapié en esta enseñanza. Cristo está tratando de inculcar a sus discípulos la importancia de quedar en su memoria con esta verdad bien entendida. Y a lo largo de esos sermones que Él va a enseñar durante este jueves, Él les va a hablar de esto y después les va a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el Consolador, con el Paracleto, con el Espíritu Santo, que sería aquel que vendría, que Él rogaría al Padre para que fuera enviado. ¿Para qué? Para que pudieran vivir esta vida que Cristo está siendo ejemplo. El Espíritu Santo es una verdad fundamental, es esa tercera persona de la trina deidad de Dios que hace posible que mis obras sean obras espirituales, que realmente sean obras hechas en fe. El propio Juan nos deja en su libro de Revelación de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 13, dice: bienaventurados los que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque sus obras les siguen. O sea, está hablando de esos hombres que morirán en el tiempo de la tribulación que habrá en este mundo, y las obras por las que han sido reconocidos, obras posiblemente que les han vinculado con la fe en Cristo, una fe que posiblemente ha sido la causa de su muerte o de su martirio, son obras que continuarán con ellos. O sea, van con ellos a la presencia del Señor. No nos olvidemos de las palabras del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 21. La carta de Santiago nos enseña que Abraham fue justificado por sus obras. Recordamos ese verbo griego que nos habla de justificar y que en la mayoría de los casos está hablándonos de ser declarado inocente, justo. Pero hay algunos versículos que este mismo verbo significa vindicar, mostrar, manifestar. Entonces esa evidencia de esta verdadera fe fue justificada con sus obras. O sea, la verdadera fe se manifestó en las obras de Abraham. Por lo tanto, cuando estamos hablando acerca del comportamiento que tenemos los unos con los otros, entonces debemos de valorar la importancia de nuestras obras. Lo que van a pesar tus obras en la eternidad, lo que hoy están agradando al Señor o están desagradando, lo que realmente están mostrando de ti o no están mostrando. Por lo tanto, cuidémonos de hacer el bien, como Pablo enseña a la iglesia de Galacia. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hacer el bien está evidentemente relacionado con buenas obras. Para muchos creyentes, las obras no son importantes. A veces pensamos que las obras contradicen la fe. Sí, sabemos que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 3 que ningún hombre será justificado por las obras de la ley, únicamente por la fe en Cristo, por la justicia que es a través de la fe. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de esto. El apóstol Pablo sencillamente está enseñando que nuestra salvación nunca se puede obtener por obras humanas. Pero una vez que esa salvación llega a nuestra vida, entonces sí que podemos andar en esas buenas obras. Cuídate que cada día sea una oportunidad, minuto a minuto, de actuar en la manera en la que el Señor se agrada de ti. Cuídate de actuar con buenas obras, cuídate de manifestar buenas obras. Hoy es un día donde has estado satisfecho, has podido practicar las buenas obras.
Mira, vamos un momento a Juan 5 y después iremos a Mateo 22 para ir a Mateo 25. Este es el itinerario que seguiremos en esta tarde. Observa las palabras. Aquí también estaremos en el versículo 22, pero ahora no, ahora iremos al versículo 29. Es el fin de una porción separada por estos títulos que tenemos en nuestras Biblias. Cristo ha venido diciendo que venía la hora, y esto lo dijo estando en vida aquí en esta tierra, en que los muertos oirían la voz del Hijo de Dios. Esto lo ha dicho en el verso 25, y los que la oyeren vivirán. Él está refiriéndose al nuevo nacimiento. Esto ya ha sucedido en la vida de algunos de los que estamos aquí en esta tarde. Hemos nacido de nuevo, hemos oído la voz del Hijo de Dios, y estando muertos en nuestros delitos y pecados, hemos nacido de nuevo. Juan 5:25. Pero ahora Él va a ir un poquito más adelante, en el verso 29, y Él va a decir de nuevo que hay otra hora. Y ahora va a decir los que están en los sepulcros, o sea, aquellos que ya han vivido en esta vida, que ya han tenido una vida física en esta vida, que ya han muerto, y que realmente ahora viene una hora para todos estos en los que van a tener que presentarse delante del juez de todos los hombres. Y aquí el Señor Jesucristo está diciendo con absoluta claridad, con un rigor que no da lugar a tratar de entender dogmáticamente o escaparnos por algún lado. Él dice claramente, verso 29, y los que hicieron lo bueno. Este es un verbo griego que está hablando de un solo acto, de un solo hecho. O sea, tu fe vinculada con tu propia vida forma un hecho delante de Dios. Serás un bendito de Dios. Alguien que ha terminado su vida en este mundo de acuerdo a una fe cristiana, y alguien que se levantará de la tumba sabiendo que evidentemente su fe y sus obras sumarán delante del Padre, no para ganar la salvación, sino para ser reconocido como un bendito, como un siervo fiel, como alguien que practicó la vida de fe, como alguien que evidenció las obras de fe, las obras de amor, la vida de la cual el Señor Jesús ha sido nuestro ejemplo. Cuando tú lees el Nuevo Testamento, te encuentras a personas como Timoteo, Epafrodito. Estos hombres fueron distinguidos porque fueron siervos del apóstol Pablo. Eliseo sirvió a Elías, como Josué sirvió a Moisés. Muchas veces se nos olvida la gran verdad, el principio tan honroso que es ser siervo de los demás. Jesucristo vino a este mundo como el siervo. Él vino a cumplir aquello que se escribió de Él relativo al siervo sufriente, aquel que vendría a servir y a dar su vida por la libertad de muchos. Él fue el ejemplo, y todos estos hombres vieron en Él la mejor vida posible para vivir, y dedicaron su vida para servir a otros. Quiero decirte algo en esta tarde que me estás escuchando. Si tú eres un siervo de Dios y muestras que tu corazón realmente está entendido y estás sirviendo a otros, te darás cuenta que un día el Señor te honrará y te reconocerá y te distinguirá y te recompensará. Entonces, cuando estamos aquí, vemos que estos hombres, hay un momento en el que van a salir del sepulcro, y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto ya lo profetizó Daniel en el capítulo 12 de su profecía, en el verso 2.
Esto no es algo nuevo que está inventando Jesús, es la esperanza que podemos encontrar en las páginas de la Biblia a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahora dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Daniel dice, confusión eterna. Y aquí tenemos un verbo que, aunque en nuestro castellano tenemos el verbo hacer, para nosotros hacer significa lo que entendemos, practicar, llevar a cabo acciones, pero aquí hay dos verbos muy diferentes. Hay uno que tiene que ver con una vida, con un solo acto que realmente nos lleva a presentarnos delante de Dios con esos hechos claramente evidentes y que Dios va a honrar y realmente los va a ver como una vida de acción honrosa a Dios. Pero sin embargo, estos serán reconocidos por aquellos que no dejaron de practicar lo malo. Entonces, piensa por un momento que tú en esta tarde estás practicando o lo bueno o lo malo. No hay un camino medio. Tu vida o está de un lado o está de otro. Entonces ahí es donde tú tienes que distinguir cuál es tu vida. Si estás en aquellos que hacen lo bueno, tus obras evidenciarán que tu fe es genuina. Y si no, tus obras evidenciarán que tu práctica, como bien enseña Juan en su primera carta, el que no ha nacido de nuevo no para de practicar el pecado. Es una constante en su propia vida, en su propia existencia. Por lo tanto, vemos que la vida, el desarrollo de la vida, la importancia de lavarnos los pies, la importancia de servirnos los unos a los otros siguiendo el modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es fundamental e importante y siempre debe de ser algo por el cual nosotros examinamos nuestras acciones, nuestras motivaciones. A finales del siglo XIX, o sea, el final de 1800, si queremos números en años, hubo un gran evangelista y predicador llamado Moody, un hombre que dejó un legado cristiano. Todavía hoy existen institutos bíblicos que llevan su nombre. Este hombre invitó a predicadores que venían de Europa a enseñar la palabra de Dios. Y era como una convención. Entonces estaban alojados en un hotel y estos señores estaban acostumbrados a, una vez que entraban en sus habitaciones, dejar sus zapatos fuera de la puerta para que pasaran los sirvientes y limpiaran sus zapatos. Moody vio la mala costumbre de estos predicadores y él se encargó de limpiar sus zapatos aquella noche. Aquel que les había invitado, aquel que realmente venía a ser como el pastor principal entre ellos. Bueno, el Señor Jesús te dice en esta tarde, si tú quieres ser el grande en la iglesia, entonces tendrás que ser el siervo de todos. ¿Estás preparado para esto? Esto no se aprende con la teología. Si no hay una gracia anterior a la comprensión intelectual, si primeramente no hay una gracia obrando en nosotros, nunca podremos practicar la verdad con sentido y con frutos y con una razón que honre y glorifique a Dios. Porque lo que hacemos no lo hacemos como un enfoque a nosotros mismos, lo hacemos únicamente enfocados en aquel que está mereciendo todo de nuestras vidas. Y a veces ese todo es sencillamente el servicio a un necesitado. En esta tarde veremos estas cosas y las veremos, como digo, a la luz de la palabra de Dios. Mateo capítulo 22.
En el versículo 34 y al 40, Cristo es interrogado, confrontado, probado, preguntado con un sentido de tentarle. No hay buena intención en la pregunta que él va a escuchar, solamente que a diferencia de nosotros, Cristo era Dios. Entonces no estaban preguntando a un hombre cualquiera. Sí, él fue un hombre como nosotros, pero sin pecado. Pero estaban preguntando a un hombre que era divino. Y es maravilloso ver cómo en el verso 34 los fariseos, oyendo que había hecho callar a sus enemigos, porque los saduceos realmente no tenían comunión, pero para ir en contra de Cristo todos estaban de acuerdo, romanos, judíos, en el sentido de judíos, fariseos y saduceos, se juntaron a una. Esto nos trae un eco del Salmo 2, versículo 2. Todos se unieron contra Cristo, contra Dios y su ungido. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, alguien preparado en la Escritura, la ley, estamos hablando del Antiguo Testamento que había en los tiempos de Cristo, o sea, lo que es de Génesis a Malaquías. Entonces le está preguntando por la ley y le pregunta para tentarle, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, aquí podemos estar hablando del Pentateuco o podemos estar hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento. A veces la palabra ley se refiere a todo el Antiguo Testamento. Pero sencillamente la pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, esto si te lo preguntaran a ti o a mí, o a un judío, de a pie, Israel tenía 613 mandamientos. Entonces tendrías que memorizarlos todos para saber cuál es el más importante. No solamente los 10 del Pentateuco, había 613 mandamientos que sabían y que practicaban en la propia religión. Curiosamente, el Señor Jesús le dijo: amarás. No le está diciendo este es el más importante, le está ahora citando un versículo del Antiguo Testamento. Él le va a citar Deuteronomio 6:5 y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, este es lo que llamamos el Shema hebreo, o sea, las palabras que Moisés dijo en el libro de Deuteronomio, recordando, instruyendo: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios. Es lo que aquí está citando Jesús. Deuteronomio 6, 4, 5 y 6. Dice: este es el primero y grande mandamiento. Y ahora dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora él va a citar Levítico 19, verso 18. Muy bien, esto lo sabemos. Pero ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Bueno, nuestras Biblias son amplias, lleva tiempo leerlas, Pero en un momento Jesús está diciendo: mira, voy a resumiros la Biblia. Sería fácil de memorizar una Biblia con 2 versículos. ¿Sí? ¿Te la imaginas? Una Biblia que sencillamente dijera: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se concluyera toda la Biblia. Todos sabríamos la Biblia de memoria. Pero la realidad es que Jesús está enseñándoles que todo lo que el contenido bíblico tiene, los principios fundamentales por los cuales Dios se reveló, o sea, la autorrevelación de Dios, tiene un sentido principal, y es que el hombre le conozca y que el hombre, al conocerle, le ame. O sea, una de las consecuencias espirituales del conocimiento del Creador es amarle y relacionarte con Él. Y la consecuencia siguiente de amarle es amar
a tu prójimo. Entonces Él está diciendo, el primero y más importante, aquel que realmente no se puede mezclar ni afectar con nada, es amar a Dios con todo tu corazón. Pero la consecuencia de que realmente tú amas a Dios con todo tu corazón es que amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y ahora qué va a decir Jesús? De estos dos mandamientos, ¿qué? Bueno, si antes teníamos duda de que la ley se refería a la Torá o al Pentateuco, bueno, ahora mismo ya no tenemos duda. Ahora está hablando del Antiguo Testamento. La ley y los profetas. O sea, ¿qué está diciendo? Que toda la Biblia que había en los tiempos de Cristo, porque el Nuevo Testamento se empieza a escribir a partir del año 50 de nuestra era, todo lo que contenía el Antiguo Testamento realmente dependía de amar al Señor con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. La palabra depender es un verbo griego que es colgar. O sea, realmente todo está colgado de esto. Esto es un tema importante y fundamental. ¿Qué les enseñó Jesús en el aposento alto? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, ¿sí? Y bien hacéis. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he dado ejemplo en lavar vuestros pies, así debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si me amáis con todo vuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda vuestra vida, la consecuencia será que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Él te dice, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si entendiéramos estas cosas, ¿sabes qué seríamos? Bienaventurados, felices, macarios, muy, muy felices. ¿Tú quieres ser feliz? En Cristo Jesús, el Señor te ha hecho una síntesis como solo Él la puede hacer. Se quedaron estupefactos, se quedaron de piedra. 613 mandamientos. Toda la ley y los profetas en dos frases. Es un gran desafío y es una gran gracia que el Señor tiene para con nosotros. Entonces podemos ver el impacto de nuestras obras. Amén. Podemos ver la relación de nuestras obras con nuestros principios de vida de fe. Podemos ver todo esto y podemos ver la importancia y la relevancia que todo esto tiene. Y también podemos ver que muchos cristianos están perdidos en la iglesia porque en realidad no tienen un desarrollo de vida espiritual. No tienen qué hacer, no saben qué hacer, no saben hacia dónde están enfocados, no saben a qué están dirigidos. Pues hay muchos pies a tu alrededor para alabar y para mostrar que Cristo es tu Señor. Y si estás aburrido, entonces cuestiona tu fe. Si la iglesia no te motiva, si la vida en la iglesia no te anima, y si realmente no ves que la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza de esta iglesia, siendo, como digo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y te encuentras desmotivado, entonces busca tu desmotivación en el principio fundamental de una vida ausente en la realidad de la fe. Amén. Vamos a ir un poquito más adelante. Ahora ya estamos en el capítulo 25. Ahora hemos visto las palabras de Jesús en este capítulo 23. Y ahora vamos a estar en un contexto muy interesante. Nuestro contexto va a estar entre los versos 31
y 46 del Evangelio, del capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bueno, estamos en un contexto importantísimo. Si para ti no son importantes las obras cristianas, si para ti no son importantes las obras que justifican la fe, si para ti hoy no es importante una vida de servicio, una vida de servicio a Dios principalmente, y evidentemente como consecuencia ser un siervo de toda la necesidad que hay a tu alrededor, con un deseo de llevar a cabo aquellas cosas que Él quiere que hagamos, como hemos dicho al principio de este sermón, esas buenas obras que Él dispuso de antemano para andar en ellas. Si realmente tú no estás valorando la importancia de una vida de servicio, aquí ahora mismo estamos al fin de todo. Y una vez más el Señor va a hablar de obras. Y una vez más el Señor nos va a dar una gran lección en cuanto a la vida que vivimos y practicamos en esta tierra. Mira una cosa, nos está diciendo el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Tenemos que ir al verso 29 del capítulo 24 para saber de qué momento estamos hablando. Tendremos que exponer un poquitín de escatología para ubicarnos en el momento donde estamos y para ser cuidadosos con lo que estamos enseñando. No voy a ser dogmático, no voy a tratar de desencaminarme del sermón que he empezado, pero necesitamos saber dónde estamos, cuándo estamos y en qué momento estamos. Lo primero que nos está diciendo el Señor Jesús, recordar que ahora mismo Él está contemplando el templo, ¿sí? Él ya ha hablado en el capítulo 24 de la destrucción de ese templo y Él ya se ha introducido a dar profecías relativas a su regreso, a su segunda venida, a tiempos que todavía no han sucedido en la tierra. El templo de Jerusalén fue destruido, como el Señor dijo, 30 años después aproximadamente de que Él profirió estas palabras, en el año 70. Pero lo que siguió hablando son asuntos, son situaciones, son eventos que todavía no han sucedido. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo se sentó en su trono de gloria a la diestra de la majestad en las alturas, y Cristo está ahí en estos momentos. Ahora nos está diciendo las propias palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Antes, el día anterior a la enseñanza de lavar los pies en el aposento alto, les dice que inmediatamente después de lo que acaba de enseñar desde el versículo 3 en adelante y hasta el 28, inmediatamente después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, o sea, habrá situaciones físicas en el universo que contemplamos, cambios drásticos,
y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Estamos ubicando ya el momento. ¿Cuándo va a ser esto? Al final de los 7 años de tribulación. O sea, Cristo con su regreso finalizará lo que conocemos como tribulación y gran tribulación. O sea, 7 años partido en 2 tiempos de 3 años y medio. O lo que en el sentido profético de Daniel en las 70 semanas, la última semana de Daniel. Ahora aquí no estamos hablando acerca ni del rapto, ni estamos hablando acerca de nuestra posición en cuanto a nuestra idea de si soy pretribulacionista o no lo soy. No estoy hablando de esto. Estoy hablando sencillamente de que al final de esos 7 años habrá personas en este mundo, justos e injustos. Y Cristo aparecerá en el cielo. Y da igual si vives en el hemisferio sur, da igual los que vivan en el hemisferio sur o en el hemisferio norte o en España o en África o en América. Todo el planeta contemplará y verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso será tremendamente apoteósico, glorioso. Hay muchas cosas que a día de hoy, preciosas en el universo, no se pueden percibir dependiendo de dónde vivas. Si tú no vives en Noruega o en las partes más altas, cerca del círculo polar ártico, nunca verás una aurora boreal. Tú en la ría de La Coruña nunca verás una aurora boreal, por más que quieras. Pero la manifestación, la señal del Hijo del Hombre, será vista por todas las naciones. En este momento, el mundo, el propio universo se descompondrá ante su llegada. O sea, un mundo que ya está afectado por el propio caos de la tribulación. Observa que en este mes que llevamos de confinamiento, mira los estragos que ha hecho un virus en el mundo. No es nada comparable con la semana, con los 7 años de tribulación que vivirá este mundo. Cuando se desaten los sellos, cuando se toquen las trompetas y se vacíen las copas, lo que el mundo va a vivir es mucho más terrible que lo que estamos contemplando. Esto no es nada. Lo que debemos de ver y entender es que es como una preparatoria. Dios, en medio de todo esto que está sucediendo, nos está enseñando a cómo nos tiene que encontrar, cómo debemos de vivir, qué tipo de servicio es el que hoy el Señor tiene que estar viendo en nosotros. Porque ese fue el sermón que Jesús dejó para esos últimos momentos con los discípulos. Él les habló a horas de su muerte de la importancia de servirse unos a otros. Él está hablando aquí, ahora un poquitín más adelante, va a enseñar la parábola de las vírgenes, va a enseñar la parábola de los talentos, y las dos están vinculadas con estar activos, vivos. Las vírgenes con sus lámparas encendidas, con aceite, el siervo que se le ha dado el talento haciéndolo producir. O sea, estamos hablando que en el capítulo 25, los versículos entre el 1 y el 30 nos está hablando al cristianismo y nos está enseñando verdades de cómo los creyentes tenemos que vivir y estar preparados. Para muchos creyentes, como digo, el verso 31 sencillamente, dependiendo de la idea doctrinal que tengamos, para unos la iglesia sencillamente ya ha sido llevada.
Esto sería una postura pretribulacionista dispensacional. Por lo tanto, la tribulación pasó, la Iglesia vendrá con el Señor a este mundo en la segunda venida a instaurar el reino milenial. Pero para otros postmilenialistas o amilenialistas, que más o menos comparten ideas muy semejantes en este asunto, este es el momento del juicio final y la entrada al estado eterno de las cosas. Entonces, como fuere, esto es algo que a nosotros nos tiene que hablar. Como fuere, esto hoy a nosotros nos tiene que indicar que Dios va a tratar con tu forma de vivir. Y cuando tú te levantes delante del Señor, tu forma de vivir pesará y será importante. Entonces estamos viendo que aquí no estamos, hay personas que ven en este capítulo 25, como digo en el versículo 31, el gran juicio ante el trono blanco, que claramente se nos enseña en Apocalipsis 20:11. Bueno, en mi opinión no, porque allí hay resurrecciones, aquí no las hay. Aquí lo que hay, evidentemente, es un poner a unos a la derecha, otros a la izquierda. O sea, entendemos que son personas que están en el mundo cuando Cristo regresa. Esa es la opinión que yo tengo, respetando, evidentemente, opiniones de teólogos bien reconocidos, que no soy yo quien para poner en entredicho sus ideas. Pero lo que quiero decir, sin realmente causar un daño al sermón o al sentido del sermón que llevamos, que evidentemente no es un sermón fundamentalmente de escatología, estamos hablando del servicio de los unos a los otros. En este momento, lo que podemos contemplar y realmente lo que podemos ver es que cuando Cristo venga, habrá personas que estarán viviendo bien y personas que estarán viviendo mal. Evidentemente, Jesús está ocupándose de enseñar la importancia de la preparación. Les ha dicho ser como las vírgenes sensatas. Les ha dicho ser como el siervo que sabe, que responsablemente emplea el talento, o los 5 o los 2, sabemos ese orden que se nos ha enseñado, ¿no? Según la capacidad de cada uno. De todas maneras, cada persona hoy somos responsables de lo que estamos haciendo delante del Señor. Estamos ante un momento glorioso. Volvemos al capítulo 25, al verso 31. Bueno, ya sabemos cuándo Él va a venir. Este es al final de la tribulación, y en ese final de la tribulación Él juzgará al mundo. Juzgará a los pueblos gentiles que evidentemente estarán tratando mal al pueblo judío salvo, al pueblo del pacto. Todo esto a nosotros nos tiene que enseñar. Pero observa que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Es muy curioso entender este asunto en cuanto a lo que Él va a hacer. Este trono es un trono donde Él va a juzgar. No es el tribunal de Cristo, no es el gran juicio ante el trono blanco. Es su venida a este mundo. Como bien nos enseña Apocalipsis 19:11, Él vendrá con sus santos ángeles, con los ejércitos vestidos de lino blanco y finísimo. Y en este momento Él reunirá a las naciones para la batalla final, la batalla del Armagedón, de lo cual Meguido es un tipo en la Escritura. Él va a reunir a todos los enemigos de Dios, a todos los enemigos de su pueblo, y los reunirá para destruirlos en una batalla final. En su venida,
Él condenará a la bestia y al falso profeta y los enviará al lago de fuego, al Gehenna, al infierno, al lugar definitivo de tormento, no al Hades o al Seol, no al lugar de los muertos, al infierno. Sabemos perfectamente, mira, cuando tú lees Malaquías, los 2 últimos versículos, o sea, cómo termina el Antiguo Testamento. Vete al versículo número 5 del capítulo 4 de Malaquías, es el penúltimo, el 6 es el último. Y ahí, ¿qué se nos está enseñando? Se nos está enseñando algo fundamental y algo importante. Para mí no hay casualidades en la vida, en la Biblia, perdón. Hay un orden progresivo de revelación y hay una razón por la cual las cosas tienen un orden y están explicadas y enseñadas en su justo orden. ¿Cómo acaba el Antiguo Testamento? Con el último profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista, el antitipo de Elías. Y ahora nos está enseñando, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué es este día? Este día es el que estamos hablando aquí en el capítulo 25 de Mateo. Este es el día terrible de Jehová, el día en el que Dios juzgará al mundo en el segundo advenimiento de Jesucristo. Como digo, ese día es un día que es tan amplio. No estamos hablando de 24 horas. Los juicios a este mundo comienzan en el comienzo de la tribulación y son evidentes manifestaciones del día de Jehová. El día de Jehová ya ha sido vivido todavía en maneras, si cabe, un poco menos potentes o definitivas por el propio pueblo de Dios. Ya experimentó muchas veces los juicios de Dios. Para muchos que se conocen como preteristas, la tribulación fue en el año 70, cuando Tito destruyó Jerusalén. Quiero decirte que Apocalipsis nos está enseñando cómo Cristo va a reunir para una batalla, pero en el momento en el que Él establezca el milenio, en el momento en el que Él se siente en el trono de David y el mundo asista al reino de justicia y de paz como nunca el mundo ha vivido desde la creación de Adán a partir de su caída. Nunca el mundo asistió a un reino de paz y de justicia como habrá el día que Cristo reine en Jerusalén. Pero es muy curioso que todas estas personas que van a entrar redimidas al milenio, que son estas que se van a sentar a su derecha, después de 1000 años, Satanás va a ser suelto. Esto lo enseña el libro de Apocalipsis, en el verso 7 del capítulo 20, antes del juicio ante el gran trono blanco. Estos hombres, aunque redimidos, todavía están en una naturaleza humana pecaminosa. Y habrán creado y procreado hijos que en 1000 años habrán desarrollado las ganas carnales y humanas evidentes del pecado. Y al final de los 1000 años, Satanás de nuevo engañará a los hombres. Por lo tanto, ese Armagedón del 19, del capítulo 19, podemos ver otra batalla final al fin de los 1000 años. Y esa batalla final, entonces Cristo otra vez juntará a las naciones de los 4 puntos cardinales del planeta y los destruirá. Y con ellos les destruirá a Satanás. Y Satanás irá definitivamente al lago de fuego. No hablamos de destrucción, hablamos de la tortura y del tormento del infierno. Este es el momento del que estamos hablando.
vemos que este Hijo del Hombre se sienta y lo que va a hacer es juzgar. O sea, aquí ahora mismo va a haber dos situaciones bien diferenciadas. La primera es que Él viene en condición de juez para aquellos para quienes Él es su amigo. Esto fue citado en el aposento alto. No os llamo siervos, os llamo amigos. Para aquellos a quienes Él es su gran sumo sacerdote, como nos enseña el libro de Hebreos. Para aquellos para quienes Él es su Salvador. Para aquellos para quienes Él es su Rey. Para aquellos para quienes Él es su Señor, no tendrán miedo de su venida. Él es el mayor entre muchos hermanos. Él es nuestro hermano. Esos hombres le estarán esperando con corazones agitados, con corazones levantados, porque sus vidas están en Cristo Jesús. No están viendo a un juez, ven a su Salvador. No sé qué estás viendo hoy tú en el Señor. No habrá problemas de confusión, no va a haber un caos. ¿Yo dónde voy? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? No, nos dice claramente que Él, en un acto de soberanía y de omnipotencia, pondrá unos hombres a su izquierda y otros a su derecha. El verbo istemi en griego nos enseña que estarán de pie esperando su justa condenación o su justa salvación. No tendrán dudas en cuanto a lo que van a recibir. Jesús nos enseñó en Juan 5:22 que el Padre le dio todo el juicio al Hijo. Y el Hijo vendrá a este mundo a juzgar. Estas cosas tienen que pesar en nuestros corazones, hermanos. Verso 34. Entonces el Rey, y aquí Jesús se está llamando a sí mismo Rey. Es la primera vez en los evangelios que esto sucede. Él se dice a sí mismo Rey. ¡Qué bonito! Dirá a los de su derecha. Y ahora hay un contexto que será largo, pero que nos va a enseñar muchas cosas en una manera breve, porque lo importante era ubicarnos en la situación y relacionar las obras con este momento también, y la importancia de estar sirviendo cuando el Señor venga. Este es el momento definitivo. Él no va a regresar otra vez. Como digo, para unos es su segunda venida. En su pensamiento postmilenialista o amilenialista, sencillamente, en este momento resucitan los santos, resucita la iglesia, los vivos son transformados, el mundo es juzgado y entramos al estado eterno de las cosas. Todo sucede en un evento. Para otros, como digo, la iglesia ya ha sido arrebatada y estos hombres en este momento serán hombres vivos y entienden que al final de la tribulación será la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y de los santos de la tribulación. Entonces, hay cosas que son interesantes, pero ante esto, en este momento nuestro corazón tiene que ser humilde. Y Él dice, benditos de mi Padre. O sea, han sido bendecidos porque tienen a Jesucristo. Tienen el consuelo del Señor. Saben quiénes son. Y hay un reino preparado desde la fundación del mundo. Ellos van a entrar al reino de paz y de justicia, que es la antesala, evidentemente, del estado eterno de las cosas. Y ahora les va a dar razones. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber.
creo que no son contemporáneos de Jesús, que yo sepa. ¿O son? ¿Comparten la misma época con Jesús? No. Son hombres que viven al fin de la tribulación. Y Cristo está reconociendo en ellos cristianismo. Y les está diciendo estas cosas en cuanto a que lo que hicieron, ¿lo hicieron por quién? Por Él. ¡Qué bonito! Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Y subraya, por favor, este verbo, visitar. Es un verbo importante que evidentemente tiene mucho que decirnos. Es un verbo que es optomé. Es un verbo que tiene tres raíces importantes. Sobre el epi, uno que es meta y otro que tiene que ver con supervisar, con ver, de donde viene la palabra episcopos, o sea, lo que en español entendemos como obispo, un supervisor, alguien que está pendiente de las necesidades de otros. A veces pensamos que un supervisor es el jefe que tiene que estar regulando y viendo. No, un supervisor es alguien que está pendiente de las necesidades de las personas. Nunca se te olvide. Entonces incluye la buena administración y el buen orden en la iglesia, por supuesto. Ahora dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel. Entonces los justos, los de la derecha, le responden, no hay lugar a dudas, Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Están preguntando. ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Entonces el Señor les va a ubicar, les va a enseñar y les va a señalar el momento en el cual ellos hicieron todos estos actos, todas estas obras de misericordia, todas estas obras de fe. Y les dijo... Y el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a cada uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Para quién trabajas tú? ¿Sirves al ojo humano o sirves sabiendo que lo que haces es para Dios y que tiene su efecto en lo eterno? El mismo discurso van a oír los de la izquierda. O sea, las medidas por las cuales se va a juzgar a unos y a otros es en base a las mismas reglas. Y ahora les va a decir a aquellos que en vida lo han rechazado. Y por haber rechazado a Jesucristo, cuando Él regrese, Él rechazará a los que le rechazaron. Tú le apartas hoy, no le quieres como tu Señor, no le quieres como tu Salvador, entonces Él un día te apartará de Él y te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Aquí tenemos la palabra Gehenna. Aquí tenemos esa expresión griega que realmente tiene su origen en un lugar físico de Jerusalén. El término Gehenna viene de una palabra hebrea que significa, que es el valle de Hinnom. Ese valle de Hinnom es donde muchos de los reyes apóstatas y terriblemente pecaminosos de Israel sacrificaron a los bebés. Era allí donde se tocaban los tambores para no oír los gritos de los niños que sufrían quemándose en el fuego.
Josías purificó ese lugar y evidentemente lo declaró maldito, y ese lugar era un lugar que en los tiempos de Jesús era un basurero, que ardía constantemente, y donde Jesucristo dijo, ese lugar, cuando señala al Gehenna, el infierno, cuando Él emplea la palabra infierno, dice, ¿dónde es el lloro y el crujir de los dientes? Tenía que ver con los sonidos de cómo los perros mordían los plásticos, donde el gusano nunca muere y donde el fuego nunca se apaga. Esto es el infierno. No estoy metiendo miedo a nadie, estoy diciendo lo que dice la Biblia. No hablamos de aniquilación, hablamos de condenación, hablamos de tormento. Hablamos de morir para nunca morir. Estar muriendo constantemente, agonizando constantemente. Cuando un hombre está en la agonía de la muerte, lo único que quiere es morir. Cuando un santo está en la agonía de la muerte, quiere morir porque se va a su casa. Pero cuando un impío está en la agonía de la muerte, quiere morir porque no soporta lo que está viviendo y piensa que morir es el descanso donde todo termina y todo se acaba. Pero es el comienzo del sufrimiento, del verdadero sufrimiento. Ellos sabían lo que Jesús les estaba enseñando. Sabían el lugar, sabían lo que había ocurrido allí y sabían lo que significaba y tipificaba. Un fuego eterno que está preparado no para los hombres, para el diablo y sus ángeles. Todos los hombres que vayan al infierno serán personas a quienes Dios quiso salvar. Por lo tanto, estarán allí por su decisión. Porque han despreciado a Dios, un día Dios les apartará. Esta es la condenación de la cual habló Pablo. Sufrir pena de eterna condenación, o sea, apartados eternamente de la presencia de Dios. Y ahora les va a explicar las razones. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces les dará la misma respuesta que a los otros, pero en un sentido negativo. De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno estos y los justos a la vida eterna. Sencillamente pensemos, dos grupos, dos destinos. El tiempo, el regreso de Jesucristo a esta tierra. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Cuál es nuestra práctica de vida? ¿Dónde están las evidencias de nuestra fe? Las vírgenes perecieron no por pecados de comisión, sino por pecados de omisión, por no hacer lo que tenían que hacer. El siervo que enterró el talento, su pecado no fue un pecado de comisión, fue un pecado de omisión, no hizo lo que tenía que hacer. Estos que fueron destinados al fuego eterno, su razón, su causa fue no hacer lo que tenían que hacer. Cuida mucho de hoy hacer aquello que tienes que hacer, porque un día daremos cuenta de aquello que no hicimos. Y el que no hace lo que sabe que es bueno,
le cuenta como pecado. Por lo tanto, si el Maestro y el Señor nos enseñó esto, respetemos su palabra y mostremos que le conocemos, amándole y sirviendo a nuestro prójimo. Amén. Que Dios os bendiga, y creo que es muy importante aprender a vivir en la iglesia. Respeta a la iglesia, respeta el templo de Cristo. No destruyamos. Ayudemos a los débiles, ayudemos a los que todavía no saben cómo hacer, enseñemos a las personas, pero cada uno daremos cuentas de nosotros mismos. Nunca te olvides de esto. Y delante de Él no habrá justificaciones. Lo que no hiciste, no lo hiciste. Que Dios os bendiga y muchas gracias.